Se le recuerda como el Papa de la sonrisa de Dios o el Papa de septiembre. Muchos valoran su humildad, su simpleza pastoral y sus fuertes convicciones, mientras que otros señalan que no habría estado listo para liderar la Iglesia Católica, una institución que regentaba en su época la vida espiritual de más de 750 millones de seres humanos. Hablamos de Albino Luciani, el futuro Papa Juan Pablo I, quien atraviesa desde su fe las dos guerras mundiales del siglo XX, vive el auge y la caída del régimen fascista en Italia, participa en el polémico Concilio Vaticano II y sin siquiera desearlo, es elegido de repente el nuevo obispo de Roma en una época más que turbulenta. Sin embargo, de forma sorpresiva, su papado acaba abruptamente a los 33 días de su elección como sumo pontífice, convirtiéndose en el papado más breve de la edad contemporánea. Los 33 días del papado de Juan Pablo I y su muerte es uno de los hechos más significativos y controvertidos del siglo XX, no exento de reflexiones y especulaciones de que tal vez no se habría tratado de una muerte natural. Acompáñanos a conocer la historia de Albino Luciani, posterior Papa Juan Pablo I, los tiempos que vivió y el gran misterio que rodea su muerte. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes no lo sepan les recuerdo que ahora tenemos la Nueva Enciclopedia en inglés y la Nueva Enciclopedia en portugués. Nos pueden dar un gran apoyo metiéndose en ambas plataformas que pueden conseguir debajo, suscribiéndose en ambos canales, dándole me gusta a los videos, dejando sus comentarios y viendo el material que tiene mucho potencial. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Albino Luciani nace el 17 de octubre de 1912 en un pueblo pequeño y montañoso llamado Forno di Canale, ubicado en la provincia de Belluno, al norte de Italia. Su padre, Giovanni Luciani, estaba inscrito en el Partido Socialista Italiano, y su fe cristiana estaba matizada por un fuerte rechazo hacia los curas locales que, según él, despreciaban a los pobres. Era un obrero itinerante que recorrió Suiza, Alemania, Austria y las regiones más ricas de Italia, ejerciendo todo tipo de oficios manuales y mal pagados, siendo albañil, labrador, cantero, tallador, revestidor de hornos y muchos otros. Trabajando en Venecia conoce a Bortola Tancón, que era una joven cuidadora de un hogar de ancianos cerca del hospital Santo Juan y Pablo. La pareja se casa en diciembre de 1911 y menos de un año después, Bortola ya estaba dando a luz a Albino, nuestro protagonista, en una casa rural de madera, dentro de una cálida habitación donde se guardaba el heno para el ganado. Su parto fue tan difícil que la comadrona María Fiocco consideró al niño en peligro de muerte y decidió bautizarlo de inmediato. Albino nacía en una realidad económica muy dura dentro de una nación con marcadas diferencias y con una gran agitación social y política que todavía luchaba por consolidarse. Pues recordemos que lo que hoy conocemos como la nación de Italia solía ser una serie de reinos que no se unificaron sino hasta 1861. De esta forma, el proyecto del Reino de Italia enfrenta hasta bien adentrado el siglo XX varias dificultades para solventar sus crisis internas. En este sentido, la agitación social y la inestabilidad económica de la época le dificultan al padre de Albino poder conseguir un trabajo estable para sostener a su recién formada familia, llegando incluso a pensar en emigrar a Argentina con toda su familia y establecerse allá para trabajar en la ciudad de La Plata. Sin embargo, sus intenciones se hacen trizas cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, una contienda que pronto se va a convertir en la más sangrienta de la historia hasta aquel entonces. Así la familia Luciani vive los horrores de esta guerra dentro y fuera del hogar. Mientras padecen el hambre, el frío y la acechanza de la muerte, el pequeño Albino observa con sus ojos cómo el hogar se fue agrandando con el nacimiento de sus hermanos María Pía, Amalia, Eduardo y Federico, quien fallece en su primer año. La vida es muy frágil en aquel entonces. El espacio de cultivos y de iglesias es sacrificado por las tropas que preparaban la defensa en los montes,
y no quedaba más que la hierba y las raíces de los prados para cocinar un poco de pan de salvado o de abeto. Esa falta de alimento deja profundas huellas en la salud de Albino, quien enferma de una grave pulmonía a los 6 años, siendo salvado por un misterioso médico del ejército. En medio de la más fuerte pobredumbre de alimentos, Bortola, la madre de Albino, siempre le recuerda la aparición salvadora de aquel médico cuyo nombre nunca pudo conocerse. La madre de Albino era una mujer profundamente religiosa que influye en la precoz vocación de su hijo. Biógrafos cuentan que en una ocasión, en 1922, su madre lo lleva a escuchar los sermones de Cuaresma de un fraile capuchino que visitaba el pueblo, y que Albino queda tan profundamente asombrado por esas prédicas espirituales que a sus jóvenes 10 años le pide permiso a su padre para dedicarse al sacerdocio. Su padre acepta la petición, pero le encarga una misión primordial. Siendo víctima de las injusticias de aquella época, habiendo vivido todas las graves circunstancias de aquel tiempo histórico, le pide: cuando seas cura, espero que te encuentres con los trabajadores, porque Cristo habría estado con ellos. Así que para el año siguiente, en 1923, Albino entra al seminario menor de la localidad de Feltre, muy cerca de su pueblo natal, iniciando inocentemente su largo camino por las jerarquías de la Iglesia. En este sentido, Albino pasa casi toda su adolescencia en el seminario menor de Feltre, caracterizado por la recia disciplina en la formación sacerdotal de sus seminaristas. La rutina diaria incluye despertar a las 5:30 de la mañana, ir a misa, cursar las clases, almorzar, rezar el rosario, volver a ver clases, cenar, dedicar las últimas oraciones y luego dormir en una dura cama de hierro dentro de una habitación sin calefacción. En su época de seminarista, Albino, futuro Papa Juan Pablo I, era un estudiante bastante aplicado, admirando particularmente a su profesor de letras, el Monseñor Giulio Gallo, quien lo conduce a un mundo diferente y alternativo, un mundo de autores misceláneos que no pertenecían necesariamente al canon estricto de la literatura católica. Y de esta forma Albino no solo conoce las obras clásicas de Dante, de Petrarca y de Manzoni, sino también las de escritores como Mark Twain, Charles Dickens, Goethe, Walter Scott, Montaigne, Molière y Julio Verne. El Monseñor Giulio Gallo considera a Luciani su mejor discípulo y llega a confesarle que él había formado parte del Partido Popular Italiano, una agrupación fundada por el sacerdote siciliano Don Luigi Sturzo, que, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, fue de los primeros en denunciar las tendencias del fascismo. El fascismo en aquel entonces, una doctrina política, económica y social considerada como de tercera posición entre el capitalismo y el socialismo, había como movimiento liderado por Benito Mussolini llegado al poder en Italia en octubre de 1922, teniendo en adelante múltiples conflictos y tensiones con el clero católico. Sobre Mussolini y el fascismo contamos con un interesante video en nuestro canal donde contamos a detalle todo lo concerniente a su ascenso y a su consolidación. Lo cierto es que el gobierno de Mussolini había prohibido el Partido Popular Italiano, el partido de su mentor, en 1926, junto a los otros partidos de la época, llevando a muchos de sus miembros, como el Monseñor Gallo, a ser perseguidos, exiliados y silenciados. Algunas biografías sugieren que al conocer los riesgos de la militancia política, Gallo le aconsejó a Luciani que no se inmiscuyera en los asuntos de la política italiana de la época. Para 1928, cuando Albino pasa al Seminario Mayor de Belluno, el Partido Nacional Fascista ya controlaba prácticamente todo el Estado italiano. Sin embargo, en lo tocante a la religión cristiana, que era un aspecto de suma importancia para la población italiana, la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Mussolini siempre va a ser bastante compleja y va a estar poblada de todo tipo de matices y aristas. En los años iniciales de esta relación, ambas partes enfrentan diversas tensiones. Tienen compromisos forzados, colaboran estrechamente y hasta tienen enemigos comunes. Aun cuando teniendo algunos simpatizantes dentro del seno de la Iglesia, otros miembros sufrieron persecuciones por parte del gobierno del Duce.
Sin embargo, el 11 de febrero de 1929 se forja una alianza crucial mediante los llamados Pactos de Letrán, una serie de acuerdos firmados por el gobierno de Benito Mussolini y el representante del Papa Pío XI, Pietro Gasparri, que resuelven un largo conflicto entre ambos y establecen un reconocimiento mutuo. La Iglesia, renuente hasta aquel momento, acepta la legitimidad política del Reino de Italia, mientras que el gobierno italiano reconoce la soberanía del Vaticano como Estado independiente e indemniza la pérdida por los conflictos generados con los estados pontificios en el siglo pasado. Además, ambas partes pactan un concordato que regula los vínculos entre el clero y el régimen, permitiendo que los sacerdotes siguieran ejerciendo su labor religiosa en tierras italianas, pero sin levantar voces de oposición. Dentro de ese clima político espeso, no solo en Italia, sino también en la Europa que presenciaba el surgimiento de movimientos nacionalistas como los de Alemania y de España, el joven Albino Luciani continúa su formación sacerdotal, manteniendo un silencio cauto ante los acontecimientos en Italia. De modo que finalmente el 7 de julio de 1935, con apenas 22 años, Albino Luciani es ordenado sacerdote en la iglesia de Belluno y frente a la presencia orgullosa de sus padres. Y en conjunto con su ordenación sacerdotal, no detiene su afán de conocimientos, pues 2 años más tarde, para 1937, Albino pasa a enseñar teología dogmática y derecho canónico en el Seminario Mayor de Belluno, el mismo en el que se había formado. Desempeñando esta labor de sacerdote y de profesor en el seminario, Albino presencia el inicio de uno de los conflictos más traumáticos de la historia humana, cuando el 1 de septiembre de 1939, la Alemania Nacional Socialista de Hitler invade Polonia y se desencadena poco después la declaración de guerra de Inglaterra y Francia contra Alemania, comenzando así la llamada Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolf Hitler se alinean con el Japón del emperador Hirohito, y conjunto a otros países conforman las llamadas Fuerzas del Eje, que en los próximos 6 años se van a enfrentar encarnizadamente contra las llamadas Fuerzas Aliadas, conformada principalmente por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. El trajín de la guerra, sin embargo, no logra perturbar significativamente al entonces padre Albino, quien a pesar de todas estas dificultades del momento, comienza a cursar los estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en marzo de 1941, para optar el título de doctor en teología negativa, una corriente teológica que intenta comprender a Dios a través de la negación, es decir, enfocándose en lo que Dios no es en lugar de afirmar lo que sí es. En medio del cataclismo de la guerra más mortífera de la historia reciente, Luciani se pregunta por el origen del alma humana y empieza a trabajar en una tesis que criticaba la controvertida obra del sacerdote italiano Antonio Rosmini, quien durante el siglo XIX había sido cuestionado por atribuirle al alma humana una idea innata del ser que algunos teólogos católicos interpretaban como herética, porque se estaría desviando de la doctrina establecida por la Iglesia, que propugnaba que el alma era creada por Dios e infundida al momento de la concepción, distinto a la idea de un alma innata. Albino en su obra sostenía la postura de la Iglesia, pero rescataba la profundidad de Rosmini e intentaba explicar que su proposición no era herética ni merecía estar en el índice de los llamados libros prohibidos, donde el Papa León XIII había colocado esta obra algunas décadas atrás. La tesis de Albino es abiertamente aplaudida y obtiene su doctorado con distinción magna cum laude. Volviendo a los acontecimientos de la Guerra Mundial, absorbido por el fragor de las batallas descomunales, el fascismo se va desmoronando hacia la primavera de 1943. Las fuerzas del régimen fascista son derrotadas en el norte africano y miles de soldados italianos son aniquilados en tierras soviéticas. Luego, en julio de 1943, los aliados invaden Sicilia y avanzan hacia la península itálica. La situación conlleva la destitución de Mussolini por su propio consejo el 25 de julio de ese año, fecha en la que se ordena su arresto y ocurre la posterior firma de un armisticio entre Italia y las fuerzas aliadas,
causando la furia de Hitler, quien decide lanzar la llamada Operación Roble para rescatar al duque de la cárcel e instalarlo en el norte italiano como jefe de un nuevo estado bajo control alemán llamado República Social Italiana. Así Italia quedaba partida en dos, el sur controlado por los aliados y el norte gobernado por Mussolini. De esta forma se desataba una guerra civil dentro de Italia y dentro de la guerra mundial, con feroces combates entre los partisanos italianos y los soldados fascistas. La ciudad de Belluno, donde residía y trabajaba Albino, queda atrapada en la república gobernada por Mussolini, y ese escenario de bombardeos, hambre, tiroteos y miseria que marcarán profundamente la psique de aquel joven sacerdote de 31 años de edad. Un episodio singular de la vida de Albino sucede en marzo de 1945, cuando miembros de las SS alemanas se disponen a ahorcar en la plaza central de Belluno a 4 prisioneros partisanos. Pero minutos antes de que esto sucediera, Monseñor Girolamo Bortiñón, el obispo de Padua, convence a los soldados alemanes que le permitieran otorgar a los condenados la extrema unción, un importante acto litúrgico dentro de la religión católica en la que a las personas en peligro de muerte se le imponen los santos óleos y se le otorga una gracia especial, preparándolos a su próximo encuentro con Dios. El entonces padre Luciani queda fascinado al enterarse de este gesto y al poco tiempo forja una amistad con Monseñor Bortiñón que va a ser indispensable para su carrera eclesiástica. Finalmente, los violentos enfrentamientos entre partisanos y fascistas en Italia llegan a su fin cuando el 28 de abril de 1945 Mussolini es brutalmente asesinado en la localidad de Giulino, al norte de Italia. 2 días después, el 30 de abril, se reporta el suicidio de Hitler y meses después, el 15 de agosto, Japón se rinde oficialmente ante las potencias aliadas, finalizando oficialmente los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, Italia queda ocupada y controlada de facto por las potencias aliadas encabezadas por Estados Unidos. Y ocurre en dicho país un complejo periodo de transición que culmina el 2 de junio de 1946 con un referéndum en aquel país controlado por potencias extranjeras en el que la mayoría de los italianos votan por la abolición de la monarquía encabezada por el rey Umberto II, y se establece así el sistema republicano que perdura hasta el día de hoy. El fin de la guerra mundial marca el inicio de un nuevo tipo de mundo en todos los órdenes, generando cambios sustanciales en gobiernos e instituciones como la Iglesia Católica, que más temprano que tarde también será testigo de estos vertiginosos cambios. Este es el pesado tiempo en que Luciani, aunque a la sazón de los hechos todavía un simple sacerdote, se irá abriendo paso en las jerarquías de la Iglesia y de la historia. El primer paso trascendental en la vida del padre Luciani ocurre cuando su amigo Monseñor Girolamo Bortiñón, siendo obispo de Padua, nombra a Albino como provicario general de la diócesis el 2 de febrero de 1948, cargo en el que pronto se dedica a auxiliar al vicario de la diócesis propiamente dicho en cuestiones de administración y de gobierno pastoral. Monseñor Girolamo escribe por estas fechas al entonces Papa Pío XII, suplicándole que también le diera a Albino el título de capellán de su santidad, un título que se daba a sacerdotes en reconocimiento a su extraordinario servicio a la Iglesia, pues según sus palabras, Luciani era, abro comillas, un sacerdote de mucho talento, con un juicio fuera de lo común, una vida inmaculada, apegadísimo a la Santa Sede y ejemplar trabajador. Tales eran las impresiones de la Santa Sede sobre Albino, que tiempo después, el 6 de febrero de 1954, este es elegido como vicario general de la diócesis de Belluno. Y solo 4 años después de destacada labor, el 11 de diciembre de 1958, el entonces Papa Juan XXII lo consagra como obispo de Vittorio Veneto, una región ubicada al extremo noreste de Italia. Este hecho marca un cambio trascendental. Luciani pasa del sencillo trabajo de diocesano al pleno liderazgo episcopal. No pasa mucho tiempo desde el nombramiento de Albino como obispo, cuando ocurre uno de los sucesos más importantes y controvertidos en la larga historia de la Iglesia Católica.
el famoso y para algunos infame Concilio Vaticano II, en el que, convocados por el Papa Juan XXII el 25 de enero de 1959, todos los obispos de la Iglesia se reunirán en la Basílica de San Pedro para discutir las grandes cuestiones de la fe, la Iglesia y su relación con el mundo. El Concilio Vaticano II y sus objetivos se encuentran en un delicado tránsito histórico dentro del largo caminar de la Iglesia católica. El mundo y la Iglesia ya no se encontraban en los días de la Edad Media, en los que esta era la institución que regía la vida moral y social, de la cual emanaba el conocimiento, el humanismo, la ética y la doctrina que guiaba el desarrollo humano en aquel entonces. Con la llegada del Renacimiento en el siglo XVI y el modernismo entre los siglos XVIII y XIX, Dios deja de ser el centro del mundo, siendo ahora el ser humano el eje central. A la par que la fe y la moral católica son desplazados por el racionalismo, se genera en definitiva un choque entre la influencia de la fe católica y la Iglesia en la vida de las personas y las nuevas corrientes de pensamiento y de creencias. El liberalismo, el pensamiento democrático, las ideas iluministas, las sociedades secretas como la masonería, las ciencias experimentales, los grandes capitales industriales, los movimientos obreros y la mayor parte de todos los movimientos del siglo XIX y XX vienen a disputarle a la Iglesia su autoridad en la vida humana. En consecuencia, dentro del seno de la Iglesia va surgiendo una fuerte intención de reformarla, pero no como lo hizo Martín Lutero en el siglo XVI, sino dentro de sus propias filas y jerarquía eclesiástica. De esta forma se inaugura el Concilio Vaticano II con su primera sesión el 11 de octubre de 1962. Luego de intensos debates, la Asamblea Conciliar va publicando documentos oficiales que anuncian las nuevas reformas dentro de la Iglesia, entre las que sobresalen el abandono del latín y el uso de las lenguas locales para la celebración de la misa, también la participación activa de los laicos en la liturgia, la revisión de varios ritos como el signo de la paz y la oración de fieles, para darle un sentido más comunitario y accesible, al igual que el diálogo con otras religiones como principio y una nueva visión sobre la rama protestante del cristianismo. A la par, el concilio enfatiza el rol de la Iglesia como un cuerpo comunitario y colegial, alejándose de la visión más jerarquizada de la Iglesia. Doctrinalmente, el Concilio Vaticano II realza el papel central de las Escrituras y la Sagrada Tradición, y la Iglesia alza la voz con su famosa Doctrina Social de la Iglesia, presentando una visión de gobierno y de sociedad frente al mundo moderno en el que se vivía. Sin embargo, el Concilio Vaticano II no va a estar exento de críticas dentro y fuera de la Iglesia. Para algunos, el concilio traicionó la tradición eclesiástica, abandonó las formas milenarias y le quitó la sacralidad a la liturgia, además de permitir un relativismo teológico con otras religiones. Mientras que para otros el concilio y los cambios que introdujo eran sumamente necesarios y beneficiosos, y para algunos incluso se quedaron cortos en otros aspectos, como el celibato, la ordenación sacerdotal de mujeres, la participación laica en las altas jerarquías de la Iglesia y otros aspectos. Al igual que en la lejana época del fascismo, el obispo Albino Luciani conserva durante el Concilio Vaticano II un perfil bajo y moderado, distanciándose tanto de los reformistas como los tradicionalistas. En este sentido, Luciani no se opone a ningún documento del concilio y de hecho ve con buenos ojos el cambio pastoral y la apertura al mundo moderno, ya que lo consideraba un retorno a una iglesia más popular, más sencilla y más cercana a la gente, representando, según él, en última instancia, una renovación dentro de la continuidad de la tradición. Así que una vez concluido el concilio el 8 de diciembre de 1965, Albino puede retornar con más dedicación al trabajo de la diócesis de Vittorio Veneto. Durante su episcopado, Luciani se destaca por su íntima cercanía con los fieles, dando prioridad a las visitas pastorales y al contacto directo. Es bastante sensible a los problemas sociales y fomenta la participación activa de los laicos dentro de la vida de la Iglesia. A su vez, presta especial atención a la vida del clero, promoviendo la colaboración entre sacerdotes, el cuidado de las vocaciones y la formación de jóvenes presbíteros, siendo conocido por su talento en la predicación y su habilidad para comunicar el Evangelio de manera clara y cercana.
Luciani solía visitar hospitales, comunidades rurales y a menudo recorría su diócesis en bicicleta. Su trabajo en Vittorio Veneto se caracterizó por la humildad, el diálogo y por haberse ganado el cariño y el respeto tanto de su clero como de la feligresía. No obstante, pronto tiene que enfrentarse a nuevos retos. En diciembre de 1966 fallece Giuseppe Fae, un sacerdote que había sido muy querido por los habitantes del pueblo italiano de Montaner, que pertenecía a la diócesis de la que Luciani era obispo. Luego de su muerte, los vecinos estaban convencidos de que el sucesor debía ser el padre Antonio Boteon, recomendado por el propio Giuseppe Fae en su lecho de muerte. Así que los fieles organizan una comisión para pedirle al encargado de la diócesis, el obispo Albino Luciani, que designara a Boteon. Sin embargo, Luciani les contesta que él ya había elegido a un sacerdote para dicho cargo, al experimentado Giovanni Gava, para suceder a Giuseppe Fae. No obstante, los feligreses de esa parroquia tenían una pésima opinión del sacerdote Giovanni Gava. En señal de protesta por su designación, durante diciembre de 1966, los vecinos de Montaner tapian la iglesia y la casa parroquial y pegan en la puerta de la iglesia una pancarta firmada por varios fieles, sentenciando que el nuevo párroco era de hecho Antonio Boteon. A lo largo de 1967, Luciani ofrece a otros sacerdotes para ocupar dicho cargo, pero los residentes se niegan una y otra vez y la tensión se extiende con piquetes, manifestaciones y enfrentamientos con la policía local. 12 meses estuvo peleando el pueblo de Montaner hasta que en 1969 consuman un insólito cisma, es decir, rompen con la autoridad de la Iglesia Católica. Y así el pueblo de Montaner decide convertirse a la Iglesia Ortodoxa Oriental, quedando bajo la autoridad eclesial de esta y aceptando como nuevo sacerdote a Claudio Bettorazzo, quien décadas más tarde va a acabar encarcelado por problemas financieros. A pesar de esta situación, las autoridades del Vaticano siguen valorando la muestra de autoridad de Luciani y su fidelidad con la jerarquía de la Iglesia, siendo nombrado ahora como Patriarca de Venecia, el 15 de diciembre de 1969, por el entonces Papa Pablo VI. El Patriarcado de Venecia, con su sede principal en dicha ciudad, es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica con rango especial por varias razones históricas. El Patriarca de Venecia vendría a ser algo como el arzobispo metropolitano. Este nuevo nombramiento refleja el prestigio que Luciani había ganado dentro de la Iglesia en aquel momento y la amistosa cercanía con el Papa Pablo VI. Algo tenía el patriarca Luciani que llama la atención del Papa Pablo VI. Los estudiosos dicen que tal vez debía ser por la buena cercanía que lograba con la gente, combinada con la fidelidad a la autoridad de la Iglesia. Tanto era esta estima que el 16 de septiembre de 1972, yendo a un congreso eucarístico, el Papa Pablo VI se detiene en la ciudad de Venecia, camina sobre una pasarela en la Plaza San Marcos y frente a la mirada de 20.000 personas se quita la estola pontificia y ante la sorpresa de todos los presentes, coloca por un instante dicha estola sobre los hombros de Luciani, que es interpretado como una designación implícita del sucesor del Papa Pablo VI. Al poco tiempo, el 5 de marzo de 1973, cuando ya tenía 61 años de edad, el patriarca Luciani es ascendido a cardenal por el mismo Pablo VI y comienza a enfatizar con firmeza sus convicciones doctrinales y las ideas de justicia social que su padre le inculcó en su juventud. Por ejemplo, en un sínodo, el ahora cardenal Luciani sugiere que las diócesis de los países acaudalados debían ceder el 1% de todos sus ingresos a las naciones del tercer mundo, como una forma de ayudar a sus problemas económicos y fomentar en estos lugares el crecimiento de la fe católica. Por otra parte, en su libro Catequesis en migajas, explica metafóricamente que incluso una migaja de enseñanza puede alimentar al alma y que esas verdades de la fe deben predicarse de una manera sencilla, directa y comprensible para el mundo entero. Así, impulsado por estas ideas, el 6 de noviembre de 1975 sale de Europa por única vez en su vida para atravesar una experiencia impactante en Brasil.
donde ve con sus propios ojos los enormes problemas sociales de un país enorme geográfica y demográficamente, pero con carencias económicas muy palpables. Tanto fue el impacto de su viaje a Brasil que llega a afirmar en una ocasión: regresé más pobre de lo que fui. Al volver a Europa el 21 de noviembre de ese mismo año, quiere dar un ejemplo de desapego de las riquezas mundanas, y en este sentido vende una cruz y una cadena de oro que le había regalado el Papa Juan XXIII, y dona el dinero recaudado para la ayuda de niños discapacitados. A la par administra con austeridad las finanzas del Patriarcado de Venecia e insta a sus hermanos del clero veneciano a vender sus objetos de valor para vivir de un modo sencillo y humilde. Estos actos van aumentando su poderoso prestigio entre los fieles del mundo. Hacia mediados de 1977, la venerada Sor Lucía dos Santos, una monja carmelita portuguesa, solicita un encuentro con Luciani y estos terminan conociéndose el 11 de julio de aquel año, en el convento de las Carmelitas Descalzas de Coimbra, en Portugal. Sor Lucía no era como cualquier otra monja, era nada más y nada menos que la última vidente de Fátima, una de los 3 niños pastores que 60 años antes fueron testigos, según la tradición, de una visita de la Santísima Virgen María. Un evento lleno de misterios, y durante décadas Lucía dijo haber mantenido guardados 3 secretos que la Madre de Dios le había confiado aquel 13 de julio de 1967. En el primer secreto, la Virgen les habría mostrado a los 3 niños pastores una visión aterradora del infierno. Abro comillas: vimos un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas humanas gritaban de dolor y desesperación. Así se expresaba la monja de Fátima. En el segundo secreto, la Santísima Virgen predecía el fin de la Primera Guerra Mundial, pero anunciaba que si el mundo no terminaba convirtiéndose, según sus palabras, acabaría aconteciendo una guerra aún peor y que la Rusia de la revolución bolchevique esparciría sus problemas por el resto del mundo. El tercer secreto, revelado en el año 2000 por Sor Lucía, detallaba una visión simbólica que ella evocaba de esta forma, abro comillas: un obispo vestido de blanco con aspecto de pontífice que subía una montaña caminando con dificultad entre los cadáveres de obispos, sacerdotes y fieles, y al llegar a la cima era asesinado por un grupo de soldados. Cierro comillas. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, y de quien contamos con una biografía muy completa en nuestro canal, interpreta en su momento que la Virgen había anunciado con aquella visión lo que de acuerdo con él sería el disparo que en 1981 recibió el futuro Papa Juan Pablo II. Para el patriarca Luciani, Sor Lucía dos Santos era una espléndida figura mística. Biógrafos dicen que Luciani quedó conmovido cuando en aquel encuentro de 1977 Sor Lucía lo llamó como un santo padre, casi como anticipando algo superior en la vida de aquel cardenal. En este sentido, poco más de un año después, y tras 15 años de papado, el 6 de agosto de 1978, el Papa Pablo VI fallece de un infarto cardíaco durante la fiesta de la Transfiguración, y a pedido suyo es enterrado luego bajo el suelo de la Basílica de San Pedro. La muerte de Pablo VI solo podría significar una cosa: muy pronto todos los cardenales menores de 80 años, incluido Luciani, se reunirán en la Capilla Sixtina para escoger al nuevo Papa y Vicario de Cristo. 2 semanas más tarde, los cardenales son citados en el Vaticano para celebrar el nuevo cónclave. En el camino, Luciani dice asustado a su secretario personal, Diego Lorenzi, y ante las opiniones que circulaban, abro comillas: no quiero ser papa, no tengo la fuerza ni la preparación. Así, con gran expectativa, el cónclave inicia el 25 de agosto, cerrándose las puertas de la Capilla Sixtina para la elección pontificia. En sus cartas durante el cónclave, Albino expresa un gran temor, sospechando que muchos cardenales lo veían a él como el candidato predilecto. El cardenal húngaro László Lékai contaba en una ocasión que el sábado 26 de agosto por la mañana se encontraba a Albino en el ascensor luego de las primeras votaciones y le comentaba que los votos a favor de él iban aumentando.
Luciani apenas pudo responderle, le dice: «No te preocupes, es solo una tormenta de verano». Algunos detalles de ese cónclave quedaron envueltos en el misterio. Por ejemplo, el 26 de agosto, cerca de las 4:30 de la tarde, desde la chimenea de la Capilla Sixtina surgen los primeros signos de humo. Pero por más de una hora dominó la confusión entre los miles de observadores que no podían determinar si la fumata era negra o era blanca, pues el humo era de un color negro pálido un tanto confuso. Se cree que además de quemar sus votos, algunos cardenales extrañamente habrían arrojado sus notas al fuego, oscureciendo el verdadero color del humo. Pero entonces, en ese momento, suenan las campanas de la Basílica de San Pedro, y todos supieron que se había elegido a un nuevo obispo de Roma. Se comenta que cuando el cardenal camarlengo Jean-Marie Villot le pregunta a Luciani si aceptaba su elección al papado, este le contesta que Dios los perdone por lo que han hecho. Luego de esto, a las 7 de la noche, el cardenal protodiácono Pericle Felice anuncia el Habemus Papa, dando a conocer al mundo y a toda la iglesia que el cardenal Luciani había sido electo como papa y que recibía el nombre de Juan Pablo I, en honor a sus dos predecesores inmediatos, Juan XXIII y Pablo VI. Hacia las 7:30 de la noche, Albino Luciani, ahora Juan Pablo I, aparece en el balcón de la Logia de las Bendiciones. Desde un principio, el nuevo papa luce un poco incómodo con su nombramiento y trata de priorizar la humildad sobre lo fastuoso de su nuevo cargo. Los demás cardenales tienen que convencerlo con tenacidad para que usase la sedia gestatoria, una suntuosa silla utilizada para llevar al papa en aquellas ceremonias solemnes, aunque sí rechaza abiertamente que lo coronen con la famosa tiara papal. Esa misma noche, el 26 de agosto, invita a los cardenales electores a permanecer en la Capilla Sixtina y cena con ellos sentado en la misma silla que había ocupado durante los días anteriores en el cónclave. De esta forma, sin rasgo alguno de irregularidades, Albino Luciani, ahora Juan Pablo I, empezaba su papado como pontífice número 263 de la Iglesia Católica. Un papado que sin embargo va a terminar de forma abrupta y misteriosa más temprano que tarde. Desde el inicio de su papado, Juan Pablo I propone un proyecto de 6 puntos fundamentales para la implementación de las medidas del Concilio Vaticano II, así como otros aspectos fundamentales de la Iglesia. Pero principalmente Juan Pablo I estaba decidido a introducir un nuevo modelo de austeridad y transparencia financiera en el Vaticano, motivado entre otras razones por las denuncias que existían por los manejos económicos que realizaba el llamado Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco Vaticano. Según testigos cercanos, Juan Pablo I había elaborado una lista con nombres de personas que serían trasladadas, investigadas o relevadas de sus cargos por múltiples razones, que iban desde el mal manejo de fondos hasta apropiación indebida de los mismos. Sin embargo, fue poco lo que Juan Pablo I pudo hacer, pues tras un día normal de misa mañanera y audiencias rutinarias, por la noche del 28 de septiembre de 1978, el Papa sostiene una cena ligera con su secretario privado, Diego Lorenzi, y 2 monjas que lo asistían. Juan Pablo toma una taza de té y se retira a su habitación, anunciando que mañana debían comenzar temprano con el trabajo. Al día siguiente, el 29 de noviembre, cuando fueron a despertarlo con una taza de café, como era costumbre a eso de las 5:30 de la mañana, Juan Pablo I es encontrado sin vida sobre su cama. Su lámpara aún estaba encendida y al lado suyo reposaba abierto el famoso libro titulado Imitación de Cristo. Juan Pablo I había muerto el día 33 de su papado en una hora indeterminada entre el 28 y el 29 de septiembre de 1978. La polémica recorre todo el mundo en cuestión de minutos, y a las pocas horas, Jean-Marie Villot, como portavoz del Vaticano, ofrece la versión oficial.
Su secretario Diego Lorenzi fue quien encontró el cuerpo y el médico Renato Bussonetti dio certificación de que su fallecimiento habría ocurrido mientras dormía por causas naturales provocadas por un infarto agudo de miocardio. Aún así, desde el comienzo, muchas incertidumbres y hechos alrededor de su muerte despertaron y siguen despertando sospechas. Para comenzar, Juan Pablo I era un hombre de 65 años, sin graves antecedentes médicos conocidos. No sufría de diabetes ni de cáncer, ni había registros de infartos o de arritmias. Sus colaboradores más cercanos lo habían visto bastante saludable por aquellos días, solo con un poco de cansancio atribuible a su edad y a su trabajo, pero siempre sonriente, entusiasta y compenetrado con su labor. Como no era común que la Iglesia permitiese autopsias sobre los pontífices, nunca se pudo realizar un examen médico exhaustivo respecto a su fallecimiento. No obstante, a diferencia de sus antecesores, su cuerpo fue embalsamado casi de inmediato, sin esperas. Y para exacerbar el recelo, muchos años después, su secretario Lorenzi admitió que el reporte del Vaticano habría mentido. Quien realmente habría hallado el cuerpo, según su versión, no fue él, sino la monja Vincenza Taffarel. Ella contó que al ver que esa mañana el Papa no había tocado su café que le había dejado en la sacristía, ella se habría adentrado en la pieza y descubierto sin vida. Toda esta serie de dichos y contradichos, decisiones extrañas, datos ausentes y sucesos inesperados han generado suspicacia a lo largo de décadas y han provocado una serie de hipótesis alternativas que han puesto en entredicho la versión oficial y mediante diferentes especulaciones han desembocado en la misma conclusión, que su santidad Juan Pablo I no habría muerto de forma natural, sino víctima de un homicidio. Algunas teorías han tenido muy poco fundamento y han aseverado cuestiones como que fue producto de la CIA o de espías de la KGB. Una de las más plausibles y documentadas de estas teorías fue difundida por el periodista británico David Llaup, que en 1984 publica una obra titulada En nombre de Dios, en el que analiza a profundidad los enemigos internos que Juan Pablo I pudo haberse ganado con sus decisiones desafiantes en el área financiera. Según el investigador David Llaup, el pontífice planificaba, en su gran proyecto de renovación, remover al presidente del Banco Vaticano, el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, así como otras figuras clave de esa institución, al haber descubierto graves irregularidades que enlazaban a dicho arzobispo con el Banco Ambrosiano, una de las instituciones italianas más grandes y controvertidas de la época. Desde 1975, el Banco Ambrosiano era dirigido por Roberto Calvi, un poderoso economista que estaba siendo investigado por la policía financiera bajo sospechas de haber aprovechado su cargo para lavar dinero en el extranjero. De hecho, Llaup señala que el propio arzobispo Marcinkus habría sido el director de la filial del Banco Ambrosiano en las Bahamas, y cuando se hizo cargo del Banco Vaticano, habría comenzado a manejar este instituto religioso como una máscara que serviría para eludir controles fiscales y realizar operaciones financieras bajo la sombra con Calvi. Y esta red subrepticia sería todavía más amplia, pues la inteligencia italiana descubrió que Roberto Calvi también era, de hecho, miembro de la logia masónica Propaganda 2, Propaganda 2 en español y P2 por sus siglas. Una afamada organización formada por ministros, jueces, magistrados, periodistas, empresarios y militares de alto rango. El jefe de la logia, llamado Venerable Maestro, era Licio Gelli, un veterano fascista que había apoyado al general Francisco Franco durante la Guerra Civil Española y que era considerado un hombre peligroso con poderosas influencias. Gelli fue reclutado por la CIA en la posguerra y tuvo una estrecha amistad con el exmandatario Juan Domingo Perón. De hecho, Gelli declaró con orgullo que él habría sido quien introdujo a Perón en la masonería, a pesar de que varios miembros de la logia Propaganda 2 formaban parte de la junta militar que en 1976 derrocó el gobierno de la viuda Isabel Perón.
Incluso algunos investigadores asocian a Gelli con las llamadas Brigadas Rojas, el grupo terrorista de extrema izquierda que secuestró y asesinó al primer ministro italiano Aldo Moro en mayo de 1978. Un magnicidio que refleja la violencia y la inestabilidad política de una Italia convulsionada que también implicaba al Vaticano. Volviendo al Papa Juan Pablo I, a través de múltiples testimonios, David Yalop indicó en su libro que Licio Gelli, siendo jefe de la logia Propaganda Due, también fungió como mediador del sistema financiero entre el Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano, y que parte de ese dinero habría provenido de diversas mafias como la Cosa Nostra de Sicilia y la Camorra napolitana. Ante la amenaza de que el Papa Juan Pablo I acabara con este entramado criminal, según David Yalop, hubiesen podido acabar con su vida disolviendo en su taza de té un veneno derivado de la planta dedalera conocido como digoxina, un veneno que en dosis elevadas puede causar infartos cardíacos. A la par, David Yalop deja entrever que el homicidio de Juan Pablo I, según él, se hubiese podido ejecutar con la posible complicidad del secretario de Estado del Vaticano, llamado en ese entonces Jean-Marie Billot, así como con la complicidad del prelado Pasquale Macchi y del prefecto de la Congregación de Obispos, Sebastiano Baggio. Al parecer, el Santo Padre estaba por removerlos a los tres de sus puestos. Jean-Marie Billot habría supervisado presuntamente algunas de las operaciones financieras polémicas del Banco Vaticano y de hecho fue uno de los primeros en llegar a la habitación del difunto Papa Juan Pablo la mañana del 29 de septiembre de 1978, ordenando que retiraran todos los documentos personales del pontífice. Por su parte, Pasquale Macchi había sido el exsecretario de Pablo VI y estaba estrechamente ligado a Jean-Marie Billot. Finalmente, había fuertes indicios de que Sebastiano Baggio habría promovido nombramientos episcopales amparados en esta red financiera del Banco Vaticano. No obstante, toda esta trama enrevesada no termina aquí, porque en 1981 una redada policial allana la casa de Licio Gelli, el jefe de la logia Propaganda Due, y allí fue descubierta una lista con los nombres de los casi 1000 miembros de aquella logia. Menos de un año más tarde, Roberto Calvi, quien había sido el director del Banco Ambrosiano, fue hallado en Londres colgando sin vida bajo el puente de Blackfriars con los bolsillos llenos de ladrillos, documentos falsos y unos fajos de billetes. Atraídos por la atrocidad de este suceso, los medios fueron indagando sus lazos con la iglesia y empiezan a apodar al muerto como el banquero de Dios. Pero recién en 2003, 5 personas son imputadas por su muerte. Uno de ellos era de la logia Propaganda Due, pero ninguno fue condenado. Así, hasta la fecha presente, no se ha abierto una investigación oficial sobre la muerte del Papa Juan Pablo I. Tal parece que el misterio detrás de su muerte quedó enterrado junto a él en las grutas vaticanas el día 4 de octubre de 1978, cuando su cuerpo es trasladado para reposar eternamente en aquel recinto. El Vaticano lo beatifica en el año 2022 bajo el pontificado del Papa Francisco, revisando la vida de este hombre que para muchos fue un ejemplo de humildad eclesiástica, de valores sociales y de firmeza moral, así como reavivando el enigma detrás de su muerte, o magnicidio según algunos, del hombre que para varios estudiosos pudo haber sido un antes y un después en la historia reciente de la Iglesia Católica. Así, Albino Luciani, Juan Pablo I o el Papa Sonriente, se va del mundo tras 33 días de haber ocupado la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. Su figura ha quedado un tanto opacada, pero no deja de recibir el cariño casi unánime de los feligreses, a su vez que para algunos es considerado como la víctima emblemática de peligrosos poderes subrepticios que se entretejen entre la religión y la política. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y les recuerdo que abajo pueden conseguir la nueva enciclopedia en inglés y la nueva enciclopedia en portugués. Denle me gusta a todos los videos de esos canales, compártanlo con sus conocidos, vean el material que de verdad vale la pena y bueno, suscríbanse a ambas plataformas. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.